Y mientras entregamos la ofrenda en esta mañana, quiero que vayamos al mensaje y en unos momentitos vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Pero hoy en la serie que estamos teniendo sobre la carta de Pablo a Timoteo, el tema que vamos a estar viendo tiene que ver con la cultura de servicio y también de liderazgo dentro de la iglesia. Así que vamos a ver cómo se estructura la iglesia alrededor, según el Espíritu Santo por medio de Pablo en 1 Timoteo 3. Vamos a ver cómo se estructura la iglesia en relación al liderazgo y en relación también a servicio. Y esto es algo en lo cual hoy vamos a poner nuestra atención, vamos a poner nuestra mirada y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable. ¿Les parece? ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos pueden hoy levantar la mano y decir, quiero que Dios me hable? Que quiero que, si de verdad lo sientes y lo quieres y lo deseas y es tu intención y es parte de lo que viniste a hacer, no solamente exaltar su nombre, edificar a tu hermano con tu presencia y tus dones, sino también ahora dejar que Dios te hable. Levanta tu mano y dile, Señor, habla a mi corazón. Yo quiero escuchar tu voz. Y nosotros sabemos que Dios lo va a hacer usando un instrumento humano limitado, como soy yo, con limitaciones racionales, intelectuales, con limitaciones emocionales, con limitaciones físicas. Así que por favor, no pongan la mirada en el instrumento, traten de escuchar la voz de Dios. Y oren ahora para que no sirva de estorbo a lo que Dios quiere decir, sino que por el contrario, Dios pueda hablarles con gracia, con amor, pero también con verdad, depositando su palabra en sus corazones. ¿Saben? Haciendo una búsqueda rápida en internet, online, en línea, sobre cuáles son las características de un administrador de empresa, de un líder empresarial. Una búsqueda rápida, no muy detallada, una búsqueda rápida en internet me arrojó estos 7 resultados. Esto es lo que la internet dice así rápido con respecto al liderazgo empresarial, el liderazgo de empresa y el liderazgo secular. Dice, es alguien que domina diversas áreas. En primer lugar, número 1, alguien que domina diversas áreas. Número 2, es alguien que sabe trabajar en equipo. Número 3, tiene capacidad de liderazgo. Número 4, es creativo. En quinto lugar, capacita a los miembros de su equipo. Número 6, se adapta a los cambios. Y en séptimo y último lugar, es un buen estratega. Lamentablemente, trágicamente, la iglesia de hoy, la iglesia moderna, se guía por estos mismos principios, requisitos y características para escoger a sus líderes. Y en especial a sus pastores. Cuando la iglesia está pensando quién los va a pastorear, quién los va a liderar o qué personas entrarán al equipo íntimo de líderes para tomar las decisiones importantes de la iglesia, tal vez miren listas como estas y digan, este es el perfil de los que buscamos para que nos lideren, comenzando por los pastores. Que tenga dominio de diversas áreas, multifacético, que sepa trabajar en equipo, que sin dudas tenga cualidades indispensables y llamativas de liderazgo, que sea creativo, que capacite a los miembros de su equipo, que se adapte a los cambios y que sea un buen estratega. Y miren, déjenme hacer la salvedad y decir esto. Si un líder en la iglesia, no solamente el pastor, sino alguien que comparte las funciones de liderazgo en la iglesia, reúne estas características, es un plus, es un extra. Es algo bueno que puede incluir. Ninguna de las características en esta lista de 7 requisitos o características que denotan o definen a un líder son malas en sí. ¿Alguien puede decir que son negativas? No, de hecho son fantásticas para liderar empresas. Pero cuando la iglesia las toma y dice, esto es lo que buscamos, el resultado va a ser obvio. La iglesia como empresa será una organización exitosa, pero ya no será más una iglesia. ¿Me escuchaste? Si nos limitamos, nos circunscribimos para tomar decisiones, para escoger nuestros líderes de acuerdo a estas 7 características que acabo de mencionar, levantaremos una empresa impresionante, pero dejaremos de ser la iglesia de Cristo. Insisto, un líder puede tener y debería tener estas características, pero no son las que Dios resalta, no son las que Dios quiere. Que en primer lugar alguien tenga y muestre cuando viene a liderar el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que Dios resalta? ¿Y qué es lo que Dios menciona?
En nuestra serie de 1 Timoteo, hoy entramos en el capítulo 3, los primeros versículos, primeros 12, 13 versículos del capítulo, y en ellos vamos a poner nuestra atención, porque ahí el organigrama de servicio en la iglesia está revelado, y es interesante cómo Pablo lo presenta y cómo Pablo lo define, y más bien el Espíritu Santo por medio de él. Dice la Biblia, estoy leyendo la versión viviente, la nueva traducción viviente, porque me gusta la expresión que usa para al principio definir a quienes van a guiar a la iglesia. Y dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, si alguno aspira a convertirse en ¿qué? En líder de la iglesia, desea una posición honorable. Dice, por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Comiencen a escuchar lo que él está diciendo. Entraremos con más detalle en los próximos minutos, pero miren la lista de requisitos que está diciendo ahora Dios por medio de Pablo que alguien que ocupa una posición de liderazgo en la iglesia debe tener. Dice, por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, dominio propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. De la misma manera, diga toda la iglesia conmigo, de la misma manera, díganlo fuerte, de la misma manera. Ahora no entiendes por qué el énfasis, pero lo que quiero es resaltar algo que después voy a enfatizar con respecto a otra área de servicio en la iglesia. Dice, de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Dice otra versión, que no sean chismosas. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Sé que hablamos y le dijimos al Señor todos juntos que nos hablara. Siento una necesidad profunda de orar en este momento y de pedirle al Espíritu Santo que tome control de este espacio para que cada uno de nosotros podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Les parece? Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo levanto esta palabra de 1 Timoteo 3 que hemos leído y te ruego, Señor, que tú la puedas abrir ante nuestros ojos espirituales, nuestros oídos puedan escucharla y entenderla, darnos comprensión espiritual. Yo te pido que de una manera sencilla y clara tú puedas hablar en medio de nosotros. Y te pido que en mi vida, como instrumento en tus manos, pueda bendecirnos y puedas usarme para hablarle a esta iglesia con la claridad que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que nosotros vemos en este pasaje es un esquema de colaboración en la iglesia. Lo primero que vemos es que Pablo dice hay una estructura para servir y para funcionar en la iglesia. Y esa estructura de funcionamiento él la describe y la separa o la identifica bajo dos categorías. Y él habla en la versión del 60, que no leí ahora, donde nosotros leímos la palabra líder o líderes en esta versión. La versión del 60 usa la palabra obispo. Digo conmigo, obispo.
Diga toda la iglesia, obispo. Por cierto, dice un amigo mío que la esposa del obispo es la avispa. Eso es un extra. Ok, digan conmigo, obispos. Y normalmente se ha identificado que esta lista que se dirige específicamente a las características, a los requisitos de los obispos, tiene que ver única y exclusivamente con nosotros los pastores. Pero la palabra en griego para pastor no es obispo, es poimen o poimen. Poimen es palabra pastor en Efesios 4:11, que quiere decir el que tiene un rebaño y lo cubre, lo guarda, le enseña, lo cuida, lo alimenta. Ese es el significado de pastor en el Nuevo Testamento. Pero Pablo no está usando aquí la palabra pastor. Aquí está usando la palabra obispo. Digan conmigo, obispo. De ahí la iglesia católica, iglesias obispales, vamos a llamarlas así, como la iglesia anglicana episcopal de Inglaterra, por la palabra episcopos en griego, por eso se llaman episcopales, y otras iglesias tienen gobiernos episcopales, porque ellos llaman a ciertos líderes de la iglesia en general obispos, pero yo no creo que es eso lo que el Nuevo Testamento está diciendo. Se puede usar, pero no es eso. La palabra obispo significa el que sobrevé, el vigilante, el que cuida, el que supervisa, o como dice la traducción viviente, el que lidera. Entonces, en la iglesia, en primer lugar, los pastores tenemos esta función, pero no somos los únicos. ¿Me escucharon? Entonces yo soy un obispo de la iglesia, soy un episcopo de la iglesia, soy un vigilante de la iglesia, soy uno que cuida la iglesia, pero no soy el único. Dios ha puesto alrededor mío hombres que están, y mujeres que están teniendo un llamado de Dios para juntos cuidar la obra del Señor, y nos volvemos episcopos, nos volvemos vigilantes, cuidadores, supervisores, y compartimos una responsabilidad, porque en el Nuevo Testamento la idea de liderar la iglesia no es unilateral, sino que es el complemento de muchas personas que cada uno porta diferentes dones, pero todos tienen un mismo llamado: sobreveer, cuidar y vigilar a la iglesia. Amén. La otra función que Pablo menciona aquí es diáconos. La palabra diácono se traduce del griego, que es la misma palabra, diácono con K, en el Nuevo Testamento en español es con C, pero la palabra significa servidor o el que sirve. Di conmigo, servidor. Entonces está el que sobrevé, el que vigila, el que cuida, el que dirige, el que lidera, y está el que sirve. Y en esta estructura Pablo define lo que la iglesia hace en su organigrama de servicio. Curioso, cuando Pablo en las cartas que él escribe, la mayoría de ellas, por cierto, se autotitula siervo de Jesucristo, no usa la palabra diácono, porque diácono tiene que ver con función. Él usa una palabra diferente que tiene que ver con condición, que es la palabra doulos, que significa esclavo. Y cuando Pablo decía soy siervo, con S de servicio, no con C de cuernos de venadito, sino con S de servicio, siervo, él está diciendo soy un esclavo de Jesucristo, le pertenezco a mi Señor, y por lo tanto lleva su vida a un nivel más profundo que la diaconía y que el servicio, porque el servicio puede ser una función, pero tal vez yo no sea un esclavo. ¿Qué tal si hoy les invito que todos en esta iglesia, sin importar el lugar que ocupemos, seamos líderes o servidores, seamos obispos o seamos diáconos, cada uno de nosotros podamos ser doulos de Cristo, podamos ser esclavos de Cristo, y que nuestra vida le pertenezca al Señor, y decir junto con Pablo: he aquí uno que es un siervo de Jesucristo, uno que está bajo el gobierno de Cristo, y mi vida ya no me pertenece más. La iglesia debería gritar un amén en ese momento, porque no hay mejor liderazgo que el de Cristo en mi vida, en mi familia y en la iglesia. Amén. Ahora, surge una pregunta cuando yo leo este pasaje, y yo las comparto con ustedes en alta voz, intentando responderla en los próximos minutos. ¿Por qué Pablo y el Espíritu Santo por medio de Pablo? Porque sabemos que el autor aquí es el Espíritu Santo. ¿Por qué usa el Espíritu Santo a Pablo cuando escribe esta carta para aparentemente cambiar el esquema de colaboración que aparece en Efesios 4? Recuerden que la iglesia a la cual Timoteo representaba y lideraba era precisamente la iglesia de los Efesios. Y en una carta anterior a los Efesios, en el capítulo 4:11, dice el propio Pablo que escribió esta carta que Cristo mismo constituyó para servir y liderar a la iglesia
Digan conmigo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero aquí ahora dice que la iglesia está estructurada, guiada y sirve al Señor a través de una estructura simple de dos funciones, obispos y diáconos. Y no veo por ninguna parte que aparezcan las funciones o los oficios ministeriales que Jesús impartió en Efesios 4:11. No aparece el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Una respuesta simple para eso, y quizás una respuesta doble. En primer lugar, la iglesia a veces se escribe con mayúscula y a veces se escribe con minúscula. ¿Y eso qué significa? Que cuando tú escribes la palabra iglesia con una I mayúscula, estás hablando de una iglesia invisible, global, en todas las partes del mundo, que existe más allá de Bethel y de las paredes donde nosotros nos reunimos, que está en diferentes lugares de Miami, de la Florida, de Norteamérica, de Suramérica, de Europa, de Asia, de África. Es la iglesia universal del cuerpo de Cristo que hoy se reunió y se reúne en diferentes partes exaltando el común Señor con la presencia del mismo Espíritu y para la gloria de uno solo, nuestro Padre Celestial. Somos mucho más que los que estamos en esta habitación y eso nos debería animar. Si nos sentimos en una cueva como Elías pensando que somos los únicos afuera, hay miles y millones de rodillas que no se han doblado ante el mal y sirven al Señor de señores. Esa es la iglesia de Cristo con una I mayúscula. Aplaudan con el que aplauda. Eso no te debe quedar ahí como ensimismado. Despiértate y dale un aplauso al Señor de los buenos, porque afuera hay muchos, en Miami inclusive, que sirven apasionadamente, íntegramente y de corazón al Señor. Y para esa iglesia global el Señor levantó apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Hoy no tengo tiempo para explicar cada una de estas funciones. El día que estudiemos Efesios entraremos en ellas. Pero aquí Pablo está diciendo que en la iglesia hay episcopos, hay obispos, hay líderes. Y pudiera ser que dentro de esta categoría de los que lideran a la iglesia estemos los que, como yo, soy un poimén, soy un pastor. Pero también los que son maestros del cuerpo de Cristo, que enseñan la palabra y los tenemos. Y puede ser que alguien tenga un corazón apostolado para ser enviado. Un apóstol es uno que es enviado a plantar a iglesias y a supervisar iglesias y a levantar nuevos ministros. No hay nada como hoy en día, muchos lo pintan, que ponen al superapóstol en la cumbre de una pirámide y luego los demás abajo le rinden pleitesía y le dan ofrendas al hombre. Eso no existe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el apóstol es un siervo, un esclavo como Pablo, que se envía desde la iglesia local para fundar otras iglesias, levantar nuevos pastores y luego con un corazón de padre cuidarlos sin el ánimo de lucrar con ellos, sino de servirlos a ellos. Y aclaro esto porque hoy la iglesia tiene muchos con el título de apóstoles, pero son grandes empresarios levantando imperios para vivir como millonarios. Y eso no es el deseo de Dios. No lo hago como una crítica, más así como una denuncia para hablar la verdad y que la iglesia abra sus ojos y diga, ese no es el modelo de Dios. Cada uno dentro de la iglesia tiene una función y lo que está dejando Pablo en este lugar es que tú tienes que encontrarte en alguna de estas dos funciones. Ser uno que fue llamado por Dios, porque esto no puede ser de motivación personal, llamado por Dios y luego una respuesta que uno le da al Señor, al Espíritu Santo que nos llama y que Él te posiciona en algún lugar, ya sea en una posición pastoral como la mía o en una posición de liderazgo donde puedes tener un trabajo secular, donde estás sirviendo en la esfera secular, donde estás ejerciendo tu vocación y tu profesión y todo lo que tus estudios afuera en lo secular, pero también tienes un llamado a la iglesia para liderar a la iglesia, para vigilar en la iglesia, para cuidar y alimentar a la iglesia y para tomar decisiones sabias en la guía del Espíritu Santo a favor del cuerpo de Cristo. Y eso Dios lo ama y Dios lo incentiva y Dios lo respalda. O puede ser que tú también te veas dentro de la iglesia como uno que ha sido llamado a ser un diácono, un servidor en diferentes esferas, la música, los niños, los jóvenes, los adultos, los grupos pequeños, el servicio de recoger las ofrendas y de servir sentando, ayudando a las personas en las funciones. Eso es ser un servidor, que lo circunscribimos a un título en la iglesia de algunas personas que tienen el título, se ponen un traje, una corbata, tienen cara de 8 y 20, todo serio, y él dice, respétalo porque aquí dice diácono. Esa no es la idea del Nuevo Testamento. Es que tú te veas dentro de la iglesia como uno llamado para sobreveer, liderar
liderar o como uno llamado para servir dentro de la estructura de servir a Dios como una ofrenda que es la iglesia para Cristo. Y la estructura es muy simple, pero existe, es natural, es orgánica y es sana. Y creo que nosotros fuimos llamados a hacer esto en esta iglesia, a honrar la palabra de Dios. Por eso no hay sillas con rótulos que digan pastor. Nos sentamos orgánicamente en este lugar. Por eso no hay afuera ningún rótulo que digan para distinguir personas, porque no se distinguen títulos, se distinguen funciones. Porque lo importante no es el lugar que ocupo, sino realmente si lo ocupo o no, para la gloria de alguien que nos supera a todos nosotros en este lugar. Se llama Jesucristo. Si quieres darle la gloria al Señor en este momento. Saben, hay un segundo aspecto resaltable y creo que con él inicia Pablo. No lo mencioné al principio porque quería aclarar esta estructura primero que nada, pero dice el mismo Pablo que quien desea convertirse en un líder de la iglesia tiene uno de los deseos mayores y mejores que cualquier creyente debe tener. Lo leyeron conmigo, el pasaje dice, y yo lo leo textualmente en la cita inicial del versículo 1, dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira, digan conmigo, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Saben, la versión más común que usamos, la versión del 60, usa esta expresión, que si alguno desea obispado, lo dice así categóricamente: buena obra desea. O la versión que leímos dice: desea una posición honorable. Quiero partir de esta idea, porque se juntan dos sentir en esta respuesta a liderar a la iglesia del Señor. Y la primera está intrínseca en el pasaje, no es mencionada, pero la debemos tener en cuenta. El primero y más importante aquí, aunque no se menciona, no es el que responde, es el que llama. No es el que desea, sino el que provoca el deseo. No sé si me estoy haciendo explicar. Yo quiero que tú entiendas que la persona aquí invisible, pero no mencionada, pero más importante en esa declaración, no eres tú ni soy yo que respondemos, es Él que provoca la respuesta, es Él que produce el llamado, es Él que te dice: ven a mí, sírveme a mí, conságrate a mí, consagrándote a mi iglesia, sirviendo a mi iglesia, ya sea a tiempo completo como mi función pastoral de servir a la iglesia a tiempo completo, y que esta es mi mayor misión, mi mayor llamado, mi responsabilidad, mi vocación, con lo que sueño, con lo que me levanto pensando, lo que vivo, lo que como, lo que anhelo es: Padre, ¿cómo puedo servirte sirviendo a estos santos? Pero yo sé que no soy el único, y que aunque tú tengas otras funciones en la vida, juntos, muchos tengo líderes conmigo aquí en la iglesia que siento, entiendo y creo que han sido llamados junto conmigo a servirnos unos a otros, tomando decisiones importantes y cuidando el cuerpo de Cristo. Pero mis hermanos, no quiero que perdamos de vista que aquí intrínseco hay un llamado. Dios nos está llamando, si no a todos, a muchos, a servirle en el liderazgo de su iglesia. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y saben, quiero que ahora presten mucha atención, porque este momento es muy serio lo que yo voy a decir. Es una tragedia, escúchame, es una tragedia que si Dios te hizo un llamado y Dios te dijo: quiero que vengas a servirme, y puso en ti dones para tú liderar a la iglesia desde alguna posición importante en el liderazgo, cualquiera otra cosa que compita con ese llamado haya apagado tu respuesta al Espíritu Santo y tú hayas decidido servirte a ti, servir a tu familia y servir a tus deseos antes que servir a Cristo. Es una tragedia. Cuando el Señor me comenzó a llamar a mí, yo era demasiado inmaduro como para no responder inmediatamente. Y lo puedo decir hoy al cabo de los años y de haber entendido este proceso con mi Señor. Era demasiado inmaduro como para responder inmediatamente, y me pasé un año diciéndole que no. Y tenía muchos argumentos, tenía muchas razones, muchos argumentos, tontos, simples, sin sentido. El primero de ellos: no soy un hijo de pastor, ¿cómo voy a ser un pastor? No sé de dónde yo tuve esa conclusión de que tenía que ser un hijo de pastor para ser un pastor. Lo segundo que le dije al Señor es: mira, yo nunca he hablado en público.
Yo no voy a poder pastorear la iglesia porque una de las características de un pastor es que tiene que enseñar, tiene que predicar. Y yo no soy un orador, yo no tengo ese don, no tengo ese talento. Y resistí al Espíritu Santo por un año, diciéndole que no. ¿Sabes cuál es la tragedia que uno vive? A pesar de que era cristiano, yo tenía el Espíritu Santo, yo viví ese año en una profunda depresión. Y yo me preguntaba por qué y no sabía por qué. Hoy, de hecho, hay un diagnóstico para una depresión que se llama depresión blanca, que define a aquellos que están deprimidos y no saben por qué. Y lo único que pueden decir los psicólogos es esto: están deprimidos porque sienten que había algo que venía en dirección a sus vidas, que ellos lo rechazaron y que ahora se lo perdieron. ¿Sabes cómo se llama ese algo? Es tu vocación, es tu llamado, es tu propósito. Y sobre todo en Cristo, los que estamos en Cristo, es la voz del Espíritu Santo diciendo: para esto te creé, para esto te hice. Y es trágico que alguien renuncie al llamado de Dios porque hay otros intereses y prioridades en nuestra vida que compiten con Cristo. Si alguno desea convertirse en líder de la iglesia, tiene uno de los mejores deseos que un creyente debe tener. Desea una posición honorable, pero no es un deseo egoísta, no es un deseo egocéntrico, es un deseo que surge de una respuesta interior al Espíritu Santo. Y yo oro sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús, porque si a algunos se les durmió ese llamado, y si a algunos la vida los ha adormecido tanto como para no responder al llamado que Dios te ha hecho de tomar una posición visible en el liderazgo de la iglesia del Señor, ahora en el nombre del Señor, yo oro que el Espíritu Santo te llame, te despierte y te dé la fuerza para responder con valentía, en integridad, y pararte firme y decirle: Señor, todos los por qué, todos los pero, todas las razones los pongo a los pies de la cruz, y si tú me llamas, tú me capacitarás para servirte para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Ahora, quien sirve a Cristo, sea en liderazgo o en una función de servicio, sé que mencionó 2 listas aquí el apóstol Pablo, pero quiero unirlas todas. Porque si ustedes se dieron cuenta, prácticamente le demanda lo mismo a los diáconos que a los obispos. Porque servir a Cristo tiene la más alta demanda y no importa en el lugar en el que estés. Que por cierto, debo decir esto antes de entrar en este paso o en esta lista de características que menciona aquí, que son las principales para liderar la iglesia del Señor. Tú no deberías encontrarte fuera de este organigrama o de esta estructura de servicio en la iglesia. Tú deberías estar pensando ahora y decir: ¿qué lugar ocupo? ¿Estoy liderando en una función de liderazgo o estoy sirviendo en una función de servicio? Y si no te encuentras, ese es el día de la respuesta. Porque ningún creyente debería estar fuera del ministerio, del servicio a Cristo, sirviendo a la iglesia, y desde la iglesia sirviendo a la ciudad. Tú deberías encontrarte en este organigrama sencillo, práctico, orgánico, natural, espiritual a la vez, sobrenatural, porque lo generó el Espíritu Santo, pero que es muy funcional. Y tú encontrarte en alguna área, porque si no te encuentras, estás en desobediencia al Dios que te llamó, al Señor que te salvó y al Espíritu Santo que te habita. Y dice la Biblia: no contristes al Espíritu Santo. Y a veces pensamos que se le contrista con adulterio, que se le contrista con borrachera, que se le contrista robando, que se le contrista o se le entristece peleándonos. Al Espíritu Santo también se le entristece cuando nosotros le decimos no al llamado que nos está haciendo de servirle con integridad y de servirle con devoción y de servirle con pasión. Hace 16 años, cuando el Señor nos llamó a establecer esta iglesia, una palabra que está ahí incluida en cada una de las definiciones de valores, de la visión, de principios, de propósitos de nuestra iglesia. En todo lugar la palabra apasionados está. Yo creo que el diablo está trabajando para robarles a todos ustedes la pasión y desinflarlos y volverlos creyentes que no tengan pasión, porque Él sabe que el distintivo y el ADN que Dios puso en esta iglesia para adorarlo a Él, para servirnos los unos a los otros y para servir a nuestra generación en este lugar donde nos ha puesto, tiene que ser una pasión grande, un impulso sobrenatural por Él y para Él, para gastarnos para la gloria de su nombre. Déjeme definir las características o el perfil de liderazgo
en general de servicio en la iglesia del Señor. Número uno, el carácter. Y lo que Pablo está diciendo aquí, por eso yo ponía al principio las características de los líderes empresariales versus las que aquí la Biblia representa, porque en el mundo empresarial la habilidad es lo más importante. En el mundo del liderazgo y servicio de la iglesia, lo más importante no es la habilidad, es el carácter. Digo conmigo, carácter. Cuando nosotros vemos hoy miles de iglesias en el mundo, miles literalmente, que puedes llegar tú y la música te eriza los pelos, lamentablemente hay lugares ahora donde se tocó una música para el Señor, donde los músicos no son cristianos, son pagados. Son contratados durante la semana. Los mismos que tocan en los clubs de la ciudad. Los mismos que cuando terminan de tocar no pueden quedarse a escuchar la predicación porque necesitan ir a fumar afuera o a tomarse su canica de bebida. Y cuando terminan de tocar se van a su casa porque tienen una presentación en un club, en una discoteca local. No han nacido de nuevo, no son cristianos. Tienen el talento y te erizan los pelos. Y nosotros dijimos, la gloria y la unción de Dios está aquí. Y no sabemos que lo que hay es una gran factura para pagarle a músicos muy dotados pero que carecen del Espíritu Santo. Y la iglesia ha caído en el error de que eso suceda. Hay pastores que tienen una habilidad y un carisma para envolver multitudes y predicar como si fueran ungidos y no lo están. Sencillamente no han nacido de nuevo. La iglesia contrató gente con PhD, con doctorados, con simplemente mucho pedigrí, muchas características y se olvidó que ya estaba definido en 1 Timoteo capítulo 3 que el carácter sobrepasa y es más importante que la habilidad. Dice, un hombre que tenga una vida intachable, que sea un esposo fiel, tanto el líder como el diácono, los dos. Hombre de una vida intachable, esposo fiel, que tenga dominio propio, que sea sabio, que goce de reputación. Y todo eso se define en una palabra, carácter. Alguien diga conmigo, carácter. El carácter no se construye para impresionar a las personas. El carácter es construido a lo largo de la vida cuando interactuamos con la familia, la sociedad y el mundo. Pero cuando estamos en Cristo entendemos que el medio ayuda a formar el carácter, pero que ahora hay una persona que nos llamó a filtrar todos esos medios y todas esas realidades que hemos tenido en nuestra vida para Él formar el carácter de nosotros a la imagen del carácter de alguien que nos supera y que vive en nosotros. Se llama Jesucristo. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es que Cristo sea visto a través de tu carácter. Que tu vida no tenga mancha, eso significa ser intachable. Que no tengas una dudosa reputación. Al final dice que goce de buena reputación. ¿Saben cuál es la expresión que usa ahí cuando escribe en Pablo en el griego original del Nuevo Testamento? Que no tenga con las leyes y con la justicia legal del momento y ahora en la actualidad, que no tenga ninguna causa pendiente. Que no tenga ningún expediente de fraude abierto, que no esté en investigación por el gobierno federal porque está haciendo malos manejos financieros, que sus negocios estén funcionando bien, pero que también el manejo de la iglesia esté de acuerdo a las leyes de los hombres, porque a veces nosotros decimos somos espirituales, pero nuestros negocios están en bancarrota, nuestras decisiones son inmorales, lo que nosotros hacemos es detrás de la sombra, no tiene nada que ver con lo que decimos que somos por fuera. Y aquí está diciendo, haz que tu reputación hacia afuera sea igual que la que tú estás proyectando en tu vida como cristiano en general. Porque el carácter debe superar la habilidad. La segunda característica es la hospitalidad. Ser hospitalario debe ser una virtud de cada líder. Dice, con agrado debe recibir visitas en su casa y debe tener huéspedes en su casa. ¿Saben? La cultura de este Nuevo Testamento en el primer siglo era una necesidad. Ser hospitalarios. ¿Por qué? Porque los cristianos estaban siendo perseguidos y eran desplazados de sus ciudades. Entonces, cuando eran desplazados de sus ciudades, ellos salían a nuevas regiones y muchas veces en el interín, en el transcurso de toda esta dinámica de ser desplazados, no tenían dónde vivir. Y ahora Pablo dice, cuando lleguen esta gente, recíbanlos en sus casas, atiéndanlos, denle cobertura, denle techo, denle alimento, porque puede ser que un día suceda con ustedes, tengan el corazón hospitalario. Además, había demasiados maestros y predicadores itinerantes porque se estaba estableciendo la iglesia y no tenían Biblia, sino que se estaban escribiendo las cartas y los libros del Nuevo Testamento y se propagaban de una ciudad a otra. Los maestros viajaban y necesitaban alojamiento. No había algo así como que me quedé en Holiday Inn.
No había algo así como que me quedé en el hotelito del pueblo. Había uno que otro hotel, pero a veces no tenían ni la capacidad de pagar esas cosas. Y Pablo dice, abran sus casas, sean hospitalarios. Y hay una razón más. La iglesia no tenía templos ni edificios como estos, por pequeños o grandes, como sea. La iglesia se reunía en las casas y si la iglesia no era hospitalaria, la iglesia dejaba de existir. ¿Cómo traemos eso a la cultura del siglo XXI, a Miami, a Occidente, al mundo rico y próspero, en el cual tenemos un edificio, por pequeño que sea, para reunirnos, donde tenemos las mínimas comodidades, sillas, aire acondicionado, instrumentos? ¿Cómo nosotros podemos ahora aplicar el principio de la hospitalidad? Es muy sencillo. Hoy nosotros quizás no estemos bajo persecución. Tenemos lugares de reuniones y aunque usamos las casas es una alternativa semanal y no en una necesidad. Por eso a veces lo hacemos o no lo hacemos, vamos o no vamos, porque en definitiva el domingo llego al lugar que me reúno. Pero mis hermanos, hay un problema en nuestra sociedad moderna que se llama individualismo. Y si nosotros queremos ahogar el individualismo, tenemos que abrirnos a ser hospitalarios y poner nuestra casa al servicio de los demás. Tu casa se convierte en un lugar de servicio a Dios cuando tú sirves con tu casa a los demás. Y sobre todo cuando tú sirves con tu casa a la familia de la fe. En ese momento lo primero que tú estás ahogando es en tu corazón tu individualidad. Y tú estás dándole espacio al Señor y decir, Padre, todo lo que hay en esta casa que pudimos comprar por medio del trabajo, del negocio, de la profesión, etcétera, etcétera, en realidad entendemos que fue tu provisión usando todos esos medios para que adquiriéramos todas estas cosas. Pero para no quedarnos solamente con ellas, para también compartirlas temporalmente en una noche, en una tarde, en una reunión de iglesia o tal vez poniéndola a disposición de alguien que necesite vivir en ella temporalmente mientras se establece en una ciudad. Y con esta hospitalidad, dice en otra parte, Pedro, aun siendo más espiritual, dice, algunos sin saber hospedaron ángeles. Nosotros tuvimos un ángel, 2 ángeles en nuestra casa hace muchos años. Uno fue el pastor Joel Comiskey, ministraba mi vida este hombre, este gringo de California. Lo tuvimos un par de ocasiones en nuestra casa, venía a dar seminarios a la ciudad en cuanto a la iglesia celular y lo acogimos en nuestra casa. Isaac estaba bien pequeñito y este hombre tenía una gracia porque es un pastor, es un predicador, es un escritor de libros, es un hombre reconocido en Latinoamérica. Busquen su nombre en la internet y lo van a encontrar, Joel Comiskey. Pero era un hombre de carne y hueso, aterrizado, sencillo, que no estaba pensando en títulos, ni en posiciones, ni en nombre, sino que podía conectarse con los niños y jugar con este que tenía 2 años en aquel momento y hacerlo sonreír. Y cuando uno ve a alguien que trae a Cristo, porque dice la Biblia que una de las características de Jesús es que los niños corrían a Él. Cuando tú ves a alguien que se le dan bien los niños es porque Jesús se está manifestando en esa persona. Cuando es algo sano, por supuesto. Y este hombre tenía esa característica. A las 6 de la mañana, antes de que saliera el sol, ya tú lo veías afuera. En ese momento vivíamos frente a un lago y ahí estaba él buscando la presencia. Bendijo nuestras vidas. Y la otra persona que fue un ángel en nuestra casa fue nuestro hermano Porfirio, el pastor de Santo Domingo. Un hombre que amamos, respetamos, que quizás no tuvo la oportunidad de estudiar mucho, pero conoce la palabra de memoria y puede decirte lo que la Biblia está diciendo. Y cuando habla con esa sabiduría que Dios le ha dado, tú ves a Jesús hablando tu corazón. Isaac también estaba pequeño en ese tiempo y acostumbraba a estar sin camisa en la casa. Se lo heredó de su papá y entonces él le decía el pechú porque era fuertecito, así bien. Y fue una bendición para nosotros abrir nuestra casa a las células a través de los años. Cuando hemos tenido células, los principales grupos que hoy existen, sus orígenes tienen su origen en la sala de nuestra casa. Los jóvenes también. Y todavía seguimos teniendo en casa. Y veo también hermanos de la iglesia que han abierto sus casas y no miran nada para decirle no a esta realidad, al riesgo de lo que sea, por amor a Cristo. Es una característica que honra al Señor y que debemos rescatar. Y si la tenemos, nunca perderla, hermanos. ¿Saben? La tercera característica que aparece en esta lista es que si alguien va a liderar, principalmente un líder, y en este caso un pastor, un maestro, pastor y maestro, o pastor y maestros, alguien dijo esto: en la iglesia un pastor siempre debe enseñar, pero no todo el que enseña es un pastor. ¿Y qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que en la iglesia hay pastores y maestros, y los pastores siempre somos maestros, pero no todos los maestros han sido llamados a ser pastores. En esta iglesia tenemos maestros, que no necesariamente son pastores, pero sí son maestros. Y dice que un líder que ocupa esa posición debe ser un maestro de la palabra. Pero ¿saben lo que me encanta de esto? Es que esta característica de enseñar la palabra no fue la primera, es la que esperaríamos. Pero no es lo primero que aparece. Lo primero que aparece es el carácter, luego la hospitalidad y luego el don de la enseñanza.
Es como si el Señor dijera, lo más importante de un líder no es cómo te deslumbra con lo que habla, lo más importante de esa persona es que sea intachable, es que sea marido de una sola mujer, es que él tenga realmente buena reputación afuera, es que tenga una vida congruente con la Biblia y con su fe. Número 4, un líder y un servidor en la iglesia, y ahí te encuentras tú y me encuentro yo, nos encontramos todos. ¿Estamos de acuerdo? No quedamos fuera de esta descripción. O estamos sobreviviendo, o estamos sirviendo, o estamos todos honrando a Cristo en alguna forma o de alguna manera. La cuarta característica entonces es que todos debemos evitar vivir en los extremos. Y él usa dos palabras y dos expresiones específicas. La primera, no debe emborracharse. Y la segunda, que no sea violento. Dos características. Porque si algo realmente daña el testimonio de Cristo es la borrachera y la violencia. Y me pregunto, quizás a veces lo uno no va de la mano con lo otro. Porque hay personas muy calmadas que simplemente necesitan un trago de alcohol para volverse monstruos y volverse fieras. Dice, evítalo. Y ustedes dirán, esto debe ser una advertencia para los cristianos. En esa época, como en la nuestra, los creyentes que no tenían un trasfondo espiritual como el pueblo de Israel, que eran gentiles como nosotros, venían de culturas demasiado parranderas, donde todo se resolvía con música, bailes y alcohol. De hecho, la cultura religiosa de Éfeso, que lo mencioné la semana pasada, era de bacanales. Todo terminaba en un culto desenfrenado a la diosa que era adorada en la ciudad y la gente terminaba borracha bajo el efecto de sustancias alucinógenas, inclusive que hoy llamamos drogas, alcohol y drogas. Pero hoy estamos en el siglo XXIII, la iglesia evolucionó, la iglesia ya lleva años leyendo esta Biblia y sabe que eso no debe pasar. ¿Sabes cuántos pastores grandes reconocidos en Norteamérica en estas dos últimas décadas, en lo que va de esta segunda década del siglo XXI y la primera década, dejaron de ser pastores, han perdido el ministerio o a la fuerza se están imponiendo en ser pastores a pesar de que están dominados por el alcohol? Una de las últimas tragedias, y lo menciono no por crítica, sino porque es de conocimiento público, fue el pastor Brian Houston de Hillsong, Australia, que se baja del ministerio pastoral por un escándalo familiar que lo alcanza a él, pero que luego en todo este proceso de investigación legal es parado por la policía mientras conducía su carro y tuvieron que poner un DUI porque venía bajo el efecto del alcohol. Y luego salen las confesiones de los ministros de su red de iglesias que estaba por todo el mundo para decir que era habitual que después de las conferencias, cuando el cielo tocaba la tierra por medio de la música y la prédica de Hillsong, ellos terminaran en los bares del mismo hotel donde se celebraban las conferencias, celebrando la noche, emborrachándose. Y yo digo esto porque la iglesia ha tendido, y lo digo así hoy mis hermanos, porque idolatramos figuras. Y estamos poniendo al hombre en el lugar de Cristo. Y estamos diciendo, no hay ungido como ese, y corremos detrás de las unciones de las personas, olvidándonos que la unción la da Dios, pero que se sostiene en un carácter que es construido en la obediencia al Señor y en el no a las tantas presiones de esta sociedad. Entonces tenemos gente muy ungida, demasiado ungida, pero que no tiene carácter y la unción sigue funcionando. ¿Sabe? En los años 80 hubo un gran predicador que tenía inclusive un canal de televisión en los Estados Unidos. Era uno de los dos grandes predicadores. De hecho, después se supo que estos dos grandes predicadores tenían rivalidad, estaban peleando entre ellos a ver quién tenía más audiencia en los canales de televisión que cada uno había adquirido y quién tenía más presencia en las reuniones multitudinarias que celebraban. Y qué terrible es cuando la gente convierte el ministerio en un negocio y por eso pelea por números y pelea por audiencia. Ahí se destruye todo. El ego destruyó. Y este hombre fue encontrado en un esquema de fraude con el dinero de las personas que ofrendaban y terminó en prisión. Una condena de años que después se rebajó a un número más pequeño de años. Pero un predicador conocido en la actualidad, que era un predicador joven en aquella época, y por alguna razón se le dio la oportunidad de ir a visitarlo cuando este predicador ya llevaba 2 años en la cárcel. Y cuando este joven predicador fue a visitar al predicador preso para verlo cómo estaba, porque yo creo que eso sí nos debe caracterizar, que cuando alguien cae no debemos hacer leña del árbol caído, debemos ir a cuidarlo y levantarlo, porque siempre hay alguien que debe ser restaurado, como fue el caso de este hombre. Y cuando este joven predicador llegó a verlo en un saloncito privado donde les permitieron verse, él se levantó de la silla y lo abrazó y empezó a llorar.
Y mientras lloraba, el otro le decía, estoy contigo, mis oraciones están contigo, le pido al Señor que te restaure. El matrimonio se había roto, todo se había dañado. Y el otro le dice, no, yo sé que todo eso es verdad y me duele, pero yo no estoy llorando por esa razón. Yo estoy llorando porque quiero decirte, hijo, esta prisión es lo mejor que me ha pasado. Porque me devolvió al lugar que yo perdí por una gloria temporal y efímera que era el ministerio. Y en el amor de Cristo me puso en esta cárcel para humillarme y arrepentirme, para que yo no pierda lo más grande, la eternidad. Porque ¿de qué le vale al hombre?, dijo Jesús. Y fueron las palabras que usó ese predicador con el otro. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Yo te digo hoy de todo corazón, iglesias, jóvenes que están aquí hoy, hay una corriente dentro de la iglesia de borrachera. Hay una corriente dentro de la iglesia de comenzar a ver las drogas, ciertas drogas, marihuana, como si fuese algo aceptable, porque aún la ciencia, engañándonos, nos está dando data falsa para que nosotros creamos que funciona médicamente o quizás terapéuticamente. Vamos a decirle que no a la mentira del diablo y hacer una iglesia pura y santa para la gloria del que nos llamó hasta que Él venga. Y hay que pelear. Cuando un ejército va a la batalla contra otro, los que están en el ejército contrario no andan diciendo, me voy a cubrir de las balas del enemigo. Cada uno toma su posición, saca su arma y dispara a la par del otro. A riesgo de ser herido, a riesgo de ser asesinado, a riesgo de pagar con su vida la libertad y la victoria de su nación. Nosotros deberíamos tener el mismo carácter. Estamos peleando contra el diablo. El enemigo está lanzando dardos de fuego y nosotros no deberíamos estar jugando a la tolerancia barata, sino pararnos en Cristo y vivir en santidad. Oren por los pastores, por los que lideran la iglesia. Porque para tener números están aguando el mensaje. Para crear una gran empresa y al final del año decir cuánto entró, 3, 4, 5 millones, al fin podré comprar el avión. Están aguando el mensaje. Para construirse una casa inmensa y vivir como magnates, están aguando el mensaje. Para agradar a la gente y ser populares y tener nombre y miles de vistas en las redes sociales, están aguando el mensaje. Pero son de Cristo y Él los ama. Está en Apocalipsis 3:20. Está dirigido a la iglesia de la Odisea, a la iglesia de nuestros días. Yo te conozco, eres rica, no lo eres pobre. Eres desventurada, eres pobre, ciega. Compra de mi oro, colirio para que te unjan los ojos. Y vístete de ropas limpias, no vaya a ser que te termine de vomitar. Es un mensaje para nosotros. Y por eso debemos evitar los extremos. Las fiestas de los cristianos no deberían parecerse a las fiestas del mundo. En nuestras celebraciones no deberíamos bailar lo que el mundo baila. Sabes que no somos extremistas y no estamos en contra del baile, lo celebramos inclusive en nuestras fiestas, pero cuando bailemos, no bailemos lo que el mundo canta, porque las letras están podridas y promueven inmoralidad y promueven el que la mujer sea visto como un objeto meramente sexual, y no queremos rebajarnos a cantar y a bailar lo que la gente baila. Dos características más. El líder y el servidor en la iglesia, el que está dentro de la vida de la iglesia para honrar a Cristo, debe liderar primero a su familia y gozar del respeto de sus hijos. Lo peor que le puede pasar a una persona es ser exitoso en el liderazgo y no tener familia. O sea, yo recuerdo en una ocasión le dije que sí a una agenda de más de 10 días en la República Dominicana. Y cuando regresé, Michi era la única que había nacido en ese momento, y me fueron a buscar al aeropuerto y la niña estaba sentada en su car seat, era chiquitita en ese momento, estaba chiquita. Y cuando me le acerqué para saludarla, ella miró hacia otro lado. Hasta el día de hoy es así de celosa conmigo. Miró hacia otro lado y tan chiquita era, me estaba diciendo, no, lo que me estaba diciendo es, no sé si te puedo mirar con confianza y relajarme en aceptar que estás de regreso, porque no sé si te vas a volver a ir.
Y sabes, cuando me subí al carro en silencio, con mucho dolor por lo que había vivido, hice esta oración y le dije: Señor, sé que muchas veces tendré que salir de casa para servirte, pero perdóname por decirte esto. No me permitas dormir más de 2 noches fuera de mi casa y permíteme regresar lo antes posible para estar con mi mujer y mis hijos, porque mi primer llamado es mi iglesia y mi familia. O puedo decirlo, mi familia y mi iglesia, la iglesia local, hablo de ustedes, y después la iglesia de Cristo afuera y la gente afuera. Fueron como 15 días sin dormir en mi casa y mi hija ya no se podía conectar conmigo por temor a que me volviera a ir. Y me pregunto, ¿cuántos viven construyendo imperios hacia afuera a riesgo de que las columnas y los cimientos de su casa se agrieten? Y esto es para todos, mis hermanos, no solamente para los que pastoreamos, esto es para todos. No seamos, como dice un viejo proverbio, no seamos luz de la calle y oscuridad de la casa. Que nuestra luz brille en todo lugar, pero que comience por brillar en familia. Que comience por brillar en casa. La última característica que menciona aquí es igual de importante. Dice, debe amar a Dios y no al dinero. Si no puedes decir amén, di ay. Porque el amor al dinero se ha metido tanto dentro de la iglesia. Pablo va a llegar más tarde a decir en una de estas 2 cartas a Timoteo que es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero, la raíz de todos los males. Por ella se matan los hermanos, se pelean las familias. Por ella se practica el homicidio. Por ella alguien se suicida cuando no lo tiene y se quita lamentablemente la vida. Por ella se fracturan las iglesias, se destruyen los ministerios. Hoy hay pastores divorciados por amor al dinero, que no se hablan con los hijos por amor al dinero. Hoy hay familias construyendo ministerios, pero no familias, porque el dinero los separó. Debe amar a Dios y no al dinero. Y eso nos incluye a todos, mis hermanos. Cuando tengas delante de ti dinero y Dios, escoge por Dios. Y saben, no hay manera de separar a Dios de su iglesia. Por ahí muchas veces escuchamos, estas son las prioridades de los cristianos. Dios, ayúdenme. Dios, y después familia, y después iglesia, y después trabajo, vocación, etc. Ahí hay un error. No es Dios, familia, iglesia. Porque la iglesia, dijo Jesús, que él de ella es la cabeza, pero ella es su cuerpo. ¿Y cómo tú puedes poner la cabeza en primer lugar y el cuerpo en lo último? O en el medio. El cuerpo va a la par de la cabeza. Si yo digo que amo a Dios, amo a Cristo, amando a su iglesia. No voy a sacrificar mi familia, tiene que haber un balance, pero no puedo poner la iglesia al final, porque la iglesia es el cuerpo que expresa a Cristo en la tierra. Solo para ayudarlos a pensar. Y lamentablemente, no solamente se trastocaron nuestras prioridades, también nuestras motivaciones. La pregunta que hoy tenemos que hacernos, y yo delante de Dios puedo decir con esto con toda confianza, no en mi nombre, sino en el de los líderes de esta iglesia, lo que hacemos es por amor a Dios y no por amor al dinero. Y esa es mi oración todos los días de mi vida. Padre, que nunca nos compre el dinero. ¿Sabes? Recuerdo en una ocasión predicando, y estoy casi ya por terminar, pero estaba predicando en una iglesia aquí en Miami, y el pastor yo no sabía que se iba a retirar, tiene más de 1000 miembros la iglesia, y él me invita a su iglesia en los últimos años. Yo predicaba algunas noches y predicaba algunos domingos, yo no sabía qué se estaba tramando él, pero ahí en ese día yo me di cuenta de que tiene una buena intención, pero no era una intención para mí. Él me dice, Alex, sabes que me voy a retirar y quería saber cómo tú te sientes en tu iglesia local, hay una posibilidad aquí. Y le dije, gracias pastor por hablarme de eso, creo que ahora no es el momento, voy a predicar, quizás después en otro momento pudiéramos hablar. Y sencillamente cuando salí de ese lugar le dije, Señor, yo voy a cambiar a Bethel por una iglesia porque tiene 1000 miembros y un presupuesto más grande. Y en cuanto a la ambición de un hombre aún dentro del ministerio, esa es la tentación. Pero ¿dónde queda el llamado de Dios? Porque no solamente es que Dios te está llamando, es a dónde Dios te está llamando. El domingo pasado predicaba a una iglesia y a unos líderes que estaban siendo dedicados para ser diáconos, y uno iba a ser un pastor dentro del staff.
de la iglesia, aunque él tiene un trabajo también secular, y yo daba un mensaje de escoger por Cristo y decirle que no a todas las propuestas del mundo, y yo dije algo en ese momento que yo no sabía que era una profecía, y dije, esta semana, el próximo mes, el próximo año, no sé cuándo sucederá, pero en el camino te van a hacer una propuesta donde tú vas a tener que escoger por esta iglesia y el llamado que Dios te hizo a esta iglesia, o irte de esta ciudad por el dinero que te van a ofrecer, y Dios te dice, escoge servirme donde te puse y dile que no al dinero que te estarán ofreciendo, porque de hacerlo sacrificará familia, llamado, ministerio y la relación conmigo por darle prioridad al bienestar antes que a mi llamado. Yo lo dije como algo parte del mensaje, creyéndome que era mi idea humana y no sabía que era el Espíritu Santo hablándole a uno de ellos. Él me llamó en la semana, el jueves saliendo yo de la célula, en la noche recibí un mensaje, le había pedido el número a su pastor y me estaba escribiendo y me estaba diciendo, no sabes lo que me sucedió, me acaba hoy de sentar el CEO de la compañía ofreciéndome el salario soñado de cualquier persona en mi compañía, pero con la condición de que tenía que aceptar irme a otra ciudad, cambiarme de lugar. Y el Señor me recordó que había hablado por medio de ti para decirle que no. Gracias por dejarte usar para que yo hubiese tenido la voz de Dios clara en mi corazón para poder renunciar a algo tan prometedor, pero que no es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo le dije, gracias a ti, hermano, porque tuviste la sensibilidad de escuchar a Dios y conocer el corazón de Dios y darle importancia al corazón de Dios más que a tu misma voluntad y tus deseos humanos. Y lo mismo les digo a ustedes, escojan a Cristo por encima de todas las cosas. Miren, el tiempo se acaba, no voy a seguir hablando de todo lo demás, hay algunos requisitos extras que el pasaje menciona. Obviamente que quien lidera en la iglesia no sea un nuevo creyente, porque el orgullo le va a ganar y el diablo, la expresión que usa Pablo ahí es, se va a volver un acusado junto con el diablo al volverse egocéntrico. Pero también usa esta expresión, que seamos admirados por los no creyentes, que nosotros impresionemos a la gente no como hablamos sino como vivimos. Tu mayor impresión, tu mayor perfume es tu vida, y la gente te respetará por cómo tú vives y tú respondes a los momentos de presión, no por cómo tú hablas en los momentos fáciles. Habla de ser puestos a prueba, de ser evaluados por la iglesia, que la iglesia tenga un filtro, y este es el filtro para pasar a todos los que van a servir. Y que las esposas en la iglesia de los que sirven al Señor, líderes o servidores en general, sean igual mujeres de respeto, que no anden calumniando a otras ni a otros con lo que dicen. Déjeme concluir. Y quiero decirlo con todas las letras, esto que voy a decir en este momento. La iglesia de hoy, la iglesia moderna, tiene una crisis de liderazgo. Y no es porque carezcamos de líderes, sino porque muchos de los que están liderando no son líderes competentes. Y no me refiero a que no tengan carisma, ni capacidad de hablar, ni tampoco conocer toda la mercadotecnia, ni los conceptos empresariales. No, no es eso, porque ya lo dije, la iglesia, aunque se maneja con ciertos conceptos que parece una empresa, no lo es. Es un cuerpo y es una familia y representa a Cristo. Me refiero a que muchos no fueron llamados por Dios y las iglesias no han tomado una decisión espiritual para llamarlos al liderazgo. Necesitamos gente que atraiga multitudes, gente que nos llene la casa, gente que con su creatividad y mercadotecnia haga que el mensaje sea atractivo e influyente. Esa es la palabra del momento, influyente. La iglesia está en crisis porque lo que importa son los números. Los números, las personas, no nombres, se convierten en números, y los números, el dinero que cada uno tiene en su bolsillo. Y como lo que importa son los números, la mercadotecnia es la vaca sagrada de la iglesia. ¿Qué decimos en redes sociales? ¿Cómo luce nuestra página de internet? ¿Cómo nos proyectamos hacia afuera? Y sabes, yo hablaba en estos días con un pastor de otra parte del mundo, no menciono, tuvimos un contacto así inusual que él tuvo conmigo, y yo dije, déjame chequearlo en internet, y le digo, wow, fantástico, y él me dice, hermano, es que yo soy experto en todo el trabajo que estoy haciendo, pero mira, en realidad, mucho de lo que ahí aparece no es la realidad. Tengo 5 personas en la iglesia. Estamos comenzando.
Y si yo me fuera a llevar por la página web, pensaría que la iglesia está alcanzando, y no menosprecio lo que él está haciendo, y no menosprecio el tamaño de la iglesia. Lo que estoy diciendo es que las apariencias engañan. Hoy se exalta el talento por encima del carácter. Es una tragedia. Una iglesia, quiero que presten atención a esto y lo anoten en sus libretas y en sus corazones principalmente. Una iglesia no es eficaz cuando tiene la mejor organización desde el punto de vista empresarial. No es eficaz cuando el pastor es un excelente líder ejecutivo, un experto en finanzas y en técnicas de liderazgo. No. Una iglesia, escucha esto, es eficaz cuando es fiel a su llamado, se apega al orden de Dios y su motivación es principal, es que la verdad de Dios impere en medio de la familia de Dios que es la iglesia. Para lograr eso, la eficacia del reino, no la del mundo, la del reino, es muy importante, mis hermanos, que quien lidera la iglesia sea la persona ideal o las personas ideales, llamadas por Dios y no por nosotros, filtradas por la iglesia según el filtro de Dios y no el de los hombres. Claro que la iglesia puede ser liderada por empresarios y por ejecutivos, pero porque son hombres de Dios, cuando vienen a la iglesia ya dejan de ser ejecutivos y empresarios adentro. Aquí son ministros del Señor y sirven y ministran no de acuerdo a la mentalidad del mundo empresarial, que es válida, pero que en Cristo tiene que ser con el corazón del reino y para la gloria del Señor. Es tiempo de sanar la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es tiempo de sanar la iglesia. Y yo sé que no podemos sanar la iglesia con mayúscula, pero sí podemos sanar la iglesia con minúscula y aceptar el reto de que Bethel Miami sea un prototipo de la iglesia del Nuevo Testamento. Por eso, ¿les puedo pedir algo? No me hagan o no nos hagan al liderazgo en general de esta iglesia demandas carnales. No nos pidan que seamos como los demás y que convirtamos esta familia en una empresa o en un negocio. No caigamos en el error de pensar que una iglesia es poderosa y eficaz cuando aglomera mucha gente y realiza grandes eventos. Hay demasiados testimonios de grandes eventos que han llenado estadios. Los corazones han seguido vacíos. Créanme de todo corazón, y esto me lo dijo el Espíritu Santo. La eternidad mostrará una matemática invertida. Amén. Esto lo recibí de Dios. En el cielo va a mostrarse y se va a revelar que el reino tiene una matemática invertida. Y es decir, que muchas iglesias que fueron grandes en la tierra llevarán muy pocos a la eternidad. Y no estoy menospreciando la labor de una iglesia, no digo todas, digo muchas. Digo que por el enfoque carnal de multitudes se va a suavizar el mensaje y lo menos que la gente escuchará el evangelio. Llevarán muy pocos a la eternidad, pero muchas que fueron pequeñas o fieles, tal vez llevarán casi el 100% de la eternidad. No dejemos que la presión de los tiempos y de la mayoría nos mueva de nuestro propósito, de nuestro llamado. La palabra sigue siendo el eje para nosotros estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto, para la persona correcta, para que dé los frutos correctos. Quiero que te pongas de pie un momentito, vamos a orar. Yo quiero que cierres tus ojos un momento y todavía no suban los muchachos de la música. Quizás puedan acercarse aquí adelante, pero no suban. Quiero que todos ustedes, para no distracción, cierren sus ojos un momento y tengan una oración personal. Porque aunque hablamos hoy de liderazgo y de servicio, Dios nos estuvo hablando a todos, porque te insisto, si no te encuentras dentro de esa realidad de servicio, es porque estás en desobediencia. Deberías estar ocupando un lugar en tu iglesia. El primer llamado que Dios te hace hoy es este.
Deja de estar pensando en ti y en tus intereses. Y ponme a mí y a mi iglesia en primer lugar. Sírveme de corazón. Es tu inactividad la que te ha robado la pasión, la que te ha llenado de miedo, la que no te deja salir de ese lugar donde estás. Sírvele cuando puedes y sírvele cuando no puedas. Cuando estés fuerte, pero también cuando estés cansado. Cuando te parezca que sí, pero también cuando te parezca que no. Cuando es ideal o cuando no es ideal, sírvele todo el tiempo. Porque si nos gastamos en lo temporal, no merecemos lo eterno. ¿Por qué tenemos tanto enfoque en ir a la eternidad si toda nuestra vida se está gastando en lo que es temporal? Señor, permite que en lo temporal nuestra visión sea de lo eterno. Y que todo lo que hagamos en la profesión, en la familia y en la vida sea con el ánimo de que Cristo sea revelado. Y déjanos servirte en tu iglesia. Lo segundo que el Espíritu Santo hoy te está hablando es que si en algún momento te intoxicaste con la mentalidad de la iglesia moderna y del mundo moderno y has comenzado a medir el éxito y la eficacia de acuerdo a los conceptos y los criterios mundanos, lo único que lleva a esto es un genuino arrepentimiento y decirle al Señor, perdóname. Y lo otro que te está diciendo el Espíritu Santo hoy es, abraza mi verdad, abraza mi palabra, créeme a mí, dile que sí a lo que yo digo, sé valiente en hablar mi verdad, en creer mi verdad, en vivir mi verdad, en vivir para mí. Padre, yo oro por cada uno de los creyentes que está hoy aquí de pie, Señor, y los que están ahí en sus casas, que por alguna razón, enfermedad o motivos diferentes, están congregándose a través de esta plataforma donde están conectados. Yo te pido que cada uno de nosotros hoy seamos conscientes del llamado que tú nos haces y con compromiso y con valentía le digamos sí al Espíritu Santo, al llamado que nos hace a construir y edificar iglesia en la verdad del Evangelio y no en las opiniones humanas. Gracias por hablarnos hoy con tanta claridad. Gracias porque hoy todos fuimos testigos de lo que tú dijiste en este lugar. Y yo me someto a la voz del Espíritu Santo para que, junto con mis hermanos, Bethel aquí en Miami siga siendo una iglesia que busca la gloria de Cristo y busca funcionar de acuerdo a su llamado y su visión y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que levantes tus manos y dale un aplauso al Señor, eres libre para hacerlo. Yo quiero que levantes tu mano, no te vayas todavía. Si es posible, si tienes tiempo para quedarte, levanta tu corazón un momentito arriba y vamos a cantarle una alabanza final al Señor. La canción lo cambió, guardé